¿Crees que puedes hacer algo con esto?, me dijo mi hermano menor mientras señalaba los campos secos y abandonados. Elka, esto está muerto. Papá ya no está. Mamá se fue hace años y ahora tu marido te dejó sin nada. Vende todo y vente a la ciudad conmigo. Yo lo miré directo a los ojos, con las manos sucias de tierra y el corazón roto pero no destrozado, y le respondí: no voy a vender nada. Esta tierra me vio nacer y voy a hacer que vuelva a respirar. Ya verás. Él negó con la cabeza, me dio un abrazo de despedida y se fue. Yo me quedé ahí, parada frente a lo que parecía un cementerio de sueños, pero con algo ardiendo en el pecho que no tenía nombre todavía. Lo que no sabía era que años después ese mismo hermano volvería, y lo que vería lo dejaría sin palabras. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Si esta historia te está atrapando, si quieres saber cómo Elka pasó de tener una granja en quiebra a comandar una flota entera de tractores, necesito que hagas algo por mí. Suscríbete a este canal ahora mismo. ¿Por qué? Porque la plataforma premia a quienes se suscriben y ven los videos completos. Si te suscribes y te quedas hasta el final, YouTube te mostrará nuestras próximas historias antes que a nadie. Así no te perderás ningún contenido inspirador como este. Además, tenemos una meta juntos: llegar a los 100 comentarios en este video. Quiero que me cuentes qué te parece esta historia. ¿Qué harías tú en el lugar de Elka, o simplemente de dónde nos estás viendo? Necesitamos cumplir esa meta para seguir trayendo más historias que te motiven y te inspiren. Así que dale, suscríbete, activa la campanita y quédate hasta el final. Vamos a lograr esto juntos. Ahora sí, volvamos a la historia de Elka, una mujer que lo perdió todo pero que se negó a rendirse. Elka tenía 32 años cuando su mundo se derrumbó. Había conocido a su marido, Rodrigo, cuando ambos tenían 20 años. Él era carismático, hablador, siempre tenía una sonrisa en el rostro y palabras bonitas en la boca. Elka se enamoró de él como se enamoran las personas que creen en los cuentos de hadas, rápido, profundo y sin cuestionamientos. Se casaron a los 2 años de novios y Rodrigo se mudó a la granja que la familia de Elka había trabajado por generaciones. La tierra era buena, fértil, pero requería trabajo constante, inversión, dedicación. El padre de Elka había fallecido 5 años antes de que ella se casara, y la madre, cansada de la vida en el campo, se había ido a vivir con una prima lejana a otra región. Elka heredó todo: la tierra, las deudas, las responsabilidades. Al principio Rodrigo parecía comprometido. Ayudaba con las tareas, hablaba de planes futuros, de expandir la producción, de comprar maquinaria nueva. Pero con el tiempo, su entusiasmo se fue apagando. Empezó a pasar más tiempo en el pueblo, a volver tarde, a desaparecer por días enteros. Elka trabajaba de sol a sol. Se levantaba a las 4 de la mañana para alimentar a los pocos animales que quedaban, para regar los cultivos, para reparar cercas. Rodrigo, por su parte, cada vez participaba menos. Y cuando Elka intentaba hablar con él, siempre tenía una excusa lista: que estaba buscando nuevos compradores, que estaba haciendo contactos, que estaba trabajando en algo grande. Un día, Elka despertó y Rodrigo no estaba. Tampoco estaba el dinero que habían ahorrado durante años. Tampoco estaban los documentos importantes de la granja. Y tampoco estaba la camioneta vieja que usaban para transportar la cosecha. En la mesa de la cocina solo había una nota escrita con prisa: no puedo seguir con esto. Necesito vivir mi vida. No me busques. Elka leyó esa nota 1, 2, 3 veces. No lloró de inmediato. Primero sintió un vacío enorme en el estómago, como si le hubieran arrancado algo de adentro. Después vino la rabia y finalmente las lágrimas. Pero esas lágrimas no duraron mucho. Elka
se limpió la cara, se puso las botas de trabajo y salió a ver qué le quedaba. La realidad era devastadora. La granja estaba endeudada hasta el cuello. Rodrigo había pedido préstamos sin que ella lo supiera, usando la tierra como garantía. Los cultivos del año anterior habían fracasado por falta de agua y mala planificación. Los pocos animales que quedaban estaban flacos y enfermos. Y ahora, sin dinero, sin vehículo, sin ayuda, Elka estaba completamente sola. Su hermano menor, Carlos, llegó una semana después al enterarse de lo sucedido. Él vivía en la ciudad, trabajaba en una oficina, tenía una vida cómoda y estable. Cuando vio el estado de la granja, le suplicó a Elka que vendiera todo y se fuera con él. «Esto no tiene salvación», le dijo. «Vas a terminar perdiendo la tierra de todas formas si no pagas las deudas. Mejor vende ahora que todavía puedes sacar algo». Pero Elka se negó. Algo en su interior le decía que no podía abandonar esa tierra. No después de todo lo que su padre había trabajado, no después de todas las generaciones que habían sudado en esos campos. Ella sabía que iba a ser difícil, tal vez imposible, pero tenía que intentarlo. Carlos se fue moviendo la cabeza con desaprobación, convencido de que su hermana estaba cometiendo el mayor error de su vida. Los primeros meses fueron un infierno. Elka trabajaba 18 horas al día. Se levantaba antes del amanecer y se acostaba mucho después de que oscureciera. Plantó lo que pudo con las pocas semillas que le quedaban. Pidió prestadas herramientas a vecinos que todavía confiaban en ella. Buscó trabajos temporales en otras granjas para ganar algo de dinero y poder comprar alimento para los animales. Hubo noches en las que no tenía nada para comer, en las que se quedaba dormida en el suelo de la cocina porque estaba demasiado cansada para subir a su habitación. Hubo días en los que pensó en rendirse, en llamar a Carlos y decirle que tenía razón, que esto no tenía sentido. Pero cada vez que estaba a punto de tirar la toalla, algo la detenía. Tal vez era el recuerdo de su padre, que siempre le decía que la tierra recompensa a quienes la respetan y la trabajan con amor. Tal vez era el orgullo, la necesidad de demostrarle al mundo, y especialmente a Rodrigo, que ella no necesitaba a nadie para salir adelante. O tal vez era simplemente la terquedad pura, esa que llevamos algunos dentro y que no nos deja doblegarnos, aunque todo esté en contra. Un día, mientras estaba en el pueblo comprando provisiones, con el poco dinero que había ganado, Elka escuchó a un grupo de hombres hablando sobre tecnología agrícola. Mencionaban algo sobre tractores autónomos, sistemas de riego inteligente, drones para monitorear cultivos. Elka se acercó con curiosidad y uno de los hombres, un ingeniero agrónomo llamado Don Arturo, le explicó que la agricultura estaba cambiando. Ya no se trataba solo de trabajo duro, sino de trabajo inteligente. Le habló sobre cómo las nuevas tecnologías podían multiplicar la producción con menos esfuerzo, cómo los tractores modernos podían trabajar día y noche sin descanso, cómo los sistemas de riego podían optimizar cada gota de agua. Elka escuchó con atención, pero al mismo tiempo con escepticismo. ¿Cómo podría ella, que apenas tenía dinero para comer, acceder a esa tecnología? Don Arturo, como si le hubiera leído la mente, le dijo: «Sé que parece imposible, pero hay programas de financiamiento, cooperativas, maneras de acceder a esto sin tener que pagar todo de golpe. Lo importante es tener un plan sólido y la determinación para llevarlo a cabo. Si tienes eso, el resto se puede conseguir». Esa conversación cambió algo en Elka. Esa noche, en lugar de irse a dormir exhausta como siempre, se quedó despierta investigando. Buscó información sobre programas de apoyo agrícola, sobre cooperativas, sobre financiamiento para pequeños productores. Descubrió que existían fondos gubernamentales y privados destinados a ayudar a agricultores en situaciones difíciles.
Descubrió que había organizaciones que prestaban maquinaria a bajo costo. Y descubrió que había comunidades enteras de agricultores que se apoyaban entre sí, compartiendo conocimientos, recursos y experiencias. Elka elaboró un plan. No iba a poder conseguir tractores nuevos de inmediato, pero sí podía empezar poco a poco. Primero, necesitaba estabilizar la producción de la granja. Segundo, necesitaba empezar a generar ingresos consistentes. Tercero, necesitaba reinvertir esos ingresos en tecnología que le permitiera crecer. Era un plan a largo plazo, uno que requeriría años de trabajo y sacrificio, pero era un plan realista. Se unió a una cooperativa local de agricultores. Allí conoció a personas que estaban en situaciones similares a la suya, personas que habían perdido todo, pero que se negaban a rendirse. Entre todos se ayudaban, compartían semillas, se prestaban herramientas, se daban consejos. Elka aprendió técnicas de cultivo que no conocía. Aprendió a diversificar su producción para no depender de un solo producto. Aprendió a administrar mejor sus recursos. Con el tiempo, la granja comenzó a estabilizarse. No era mucho, pero cada cosecha era un poco mejor que la anterior. Elka empezó a pagar sus deudas poco a poco. Los acreedores, al ver que ella estaba haciendo un esfuerzo genuino, le dieron más tiempo. Y lo más importante, Elka empezó a recuperar la esperanza. 2 años después de que Rodrigo la abandonara, Elka logró acceder a su primer préstamo para adquirir maquinaria. No era suficiente para comprar un tractor nuevo, pero sí para comprar uno usado en buen estado. Cuando ese tractor llegó a la granja, Elka sintió que estaba tocando el cielo con las manos. Era una máquina vieja, sí, pero funcionaba perfectamente y, lo más importante, le permitía trabajar 10 veces más rápido de lo que trabajaba antes. Lo que antes le tomaba una semana, ahora lo hacía en un día. Con el tractor, la producción de la granja se multiplicó. Elka comenzó a cultivar más hectáreas, a diversificar aún más sus productos. Plantó maíz, frijol, calabaza, chile. Comenzó a criar más animales, gallinas, cerdos, algunas vacas. Cada peso que ganaba lo reinvertía en la granja. No se permitía lujos, no se permitía descansos largos. Estaba enfocada en una sola cosa: hacer crecer ese negocio. 3 años después del abandono, Elka ya tenía 2 tractores. 4 años después, tenía 5. Y no solo eso, había implementado sistemas de riego por goteo que reducían el consumo de agua a la mitad. Había instalado paneles solares para reducir los costos de electricidad. Había comenzado a usar drones para monitorear el estado de los cultivos y detectar plagas antes de que se convirtieran en un problema mayor. La granja que todos creían muerta se había transformado en un modelo de agricultura moderna y sostenible. La transformación de Elka no pasó desapercibida en la región. Pronto comenzaron a llegar periodistas locales, interesados en contar la historia de la mujer que había levantado una granja de las cenizas. Elka, que siempre había sido reservada y enfocada solo en su trabajo, al principio rechazaba las entrevistas. No le gustaba la atención, no buscaba reconocimiento. Pero don Arturo, el ingeniero agrónomo que la había orientado años atrás y que se había convertido en su mentor y amigo, la convenció de que su historia podía inspirar a otros. No se trata de presumir, le dijo. Se trata de mostrarle a otras personas que están pasando por lo mismo que tú pasaste, que sí es posible salir adelante. Tu historia puede cambiar vidas, Elka. Después de pensarlo mucho, ella aceptó dar su primera entrevista. El reportaje se publicó en el periódico regional con el título "De las ruinas al éxito, la agricultora que desafió lo imposible". La respuesta fue abrumadora. Elka comenzó a recibir llamadas de todo tipo. Otros agricultores pidiéndole consejos.
empresas de tecnología agrícola ofreciéndole colaboraciones, incluso universidades invitándola a dar charlas sobre emprendimiento rural. Su nombre se estaba convirtiendo en sinónimo de perseverancia y éxito en la industria agrícola. Con el aumento de su reputación, llegaron también nuevas oportunidades de negocio. Una empresa internacional de maquinaria agrícola se puso en contacto con ella, impresionada por cómo había optimizado sus operaciones con recursos limitados. Le ofrecieron convertirse en distribuidora regional de sus productos, lo que significaba no solo vender tractores y equipos, sino también capacitar a otros agricultores en su uso. Elka vio en esto una oportunidad de oro. No solo expandiría su negocio, sino que también cumpliría con algo que se había vuelto cada vez más importante para ella: ayudar a otros a evitar el sufrimiento que ella había experimentado. Aceptó la propuesta y en menos de un año había establecido un centro de capacitación en su propia granja. Allí, agricultores de toda la región venían a aprender sobre agricultura moderna, gestión de recursos y uso de tecnología. Elka personalmente daba algunas de las clases, compartiendo no solo conocimientos técnicos, sino también su experiencia personal, sus fracasos, sus miedos y cómo los había superado. Los estudiantes la escuchaban con admiración y respeto, viendo en ella no solo a una empresaria exitosa, sino a alguien que genuinamente entendía sus luchas porque las había vivido en carne propia. Mientras su imperio agrícola crecía, Elka nunca perdió de vista sus raíces, ni el propósito que la había mantenido en pie durante los años más oscuros. Estableció un programa de becas para mujeres agricultoras que estuvieran enfrentando dificultades económicas, ofreciéndoles no solo financiamiento, sino también mentoría y acceso a su red de contactos. Sabía muy bien que muchas mujeres en el campo enfrentaban desafíos adicionales: la discriminación, la falta de acceso a créditos, la desconfianza de proveedores que preferían hacer negocios con hombres. Elka se propuso cambiar eso, al menos en su región. Creó una cooperativa exclusivamente para mujeres agricultoras, donde podían apoyarse mutuamente, compartir recursos y negociar mejores precios al comprar insumos o vender sus productos en conjunto. La cooperativa creció rápidamente y en pocos años tenía más de 50 miembros. Cada una de esas mujeres tenía su propia historia de lucha y superación, y Elka sentía un orgullo inmenso cada vez que veía a alguna de ellas alcanzar sus metas. Era como si, al ayudarlas, estuviera sanando también las heridas de su propio pasado. Los desafíos, sin embargo, nunca desaparecieron por completo. Hubo años de sequía extrema que pusieron a prueba todos sus sistemas de riego y su capacidad de adaptación. Hubo plagas que amenazaron con destruir cosechas enteras. Hubo competidores que intentaron sabotear su reputación, esparciendo rumores falsos sobre la calidad de sus productos. Y hubo momentos de agotamiento físico y emocional en los que Elka se preguntaba si todo el esfuerzo valía la pena. Pero cada vez que llegaban esos momentos de duda, ella recordaba de dónde venía. Recordaba esa mañana en que despertó y encontró la nota de Rodrigo cuando todo parecía perdido. Recordaba las noches en que no tenía que comer, los días en que trabajaba hasta que el cuerpo le dolía tanto que apenas podía moverse. Y entonces se daba cuenta de que ya había sobrevivido a lo peor. Todo lo demás eran solo obstáculos pequeños en comparación. Esta perspectiva le daba una fortaleza que pocos podían entender. Mientras otros empresarios colapsaban ante la primera crisis seria, Elka simplemente apretaba los dientes, ajustaba su estrategia y seguía adelante. Su resiliencia se había convertido en su mayor ventaja competitiva. Con el paso de los años, la relación de Elka con la tierra se profundizó de maneras que nunca había imaginado.
Ya no era solo un negocio o una herencia familiar. Era su propósito, su pasión, su forma de conectarse con algo más grande que ella misma. Implementó prácticas de agricultura regenerativa, enfocándose no solo en producir más, sino en dejar la tierra mejor de como la había encontrado. Plantó miles de árboles en las zonas no cultivables de su propiedad, creando corredores ecológicos para la fauna local. Construyó estanques para recolectar agua de lluvia, reduciendo su dependencia de pozos y sistemas de riego externos. Comenzó a producir su propio compost orgánico, eliminando casi por completo el uso de fertilizantes químicos. Estas decisiones no solo mejoraron la salud de su tierra, sino que también le abrieron nuevos mercados. Consumidores cada vez más conscientes del medio ambiente buscaban productos orgánicos y sostenibles, y Elka estaba perfectamente posicionada para satisfacer esa demanda. Sus productos comenzaron a venderse a precios premium en mercados especializados, aumentando aún más su rentabilidad. Pero más allá del beneficio económico, Elka sentía una satisfacción profunda al saber que estaba contribuyendo a un futuro más sostenible. Estaba demostrando que el éxito y la responsabilidad ambiental no eran mutuamente excluyentes, sino que podían y debían ir de la mano. Elka no se detuvo ahí. Empezó a ofrecer servicios a otros agricultores de la zona, rentaba sus tractores, sus sistemas de riego, su conocimiento. Se convirtió en una especie de mentora para otros que estaban pasando por dificultades similares a las que ella había enfrentado. Y con cada nuevo cliente, con cada nuevo proyecto, su negocio crecía más y más. A los 6 años de que Rodrigo se fuera, Elka tenía una flota de 15 tractores, trabajando no solo en su granja, sino en granjas de toda la región. Había contratado empleados, había expandido su producción, había construido bodegas nuevas para almacenar la cosecha. La granja que estaba en quiebra ahora era una de las más prósperas de toda la zona. Y Elka, la mujer que había sido abandonada sin nada, ahora era una empresaria exitosa y respetada. Y entonces, un día, Rodrigo regresó. Elka estaba supervisando el trabajo de uno de sus tractores cuando vio una figura familiar caminando por el camino de entrada. Al principio no lo reconoció. El hombre que se acercaba estaba más delgado, con la ropa desgastada, con la mirada cansada. Pero cuando estuvo más cerca, Elka supo exactamente quién era. Su corazón dio un vuelco, pero no de alegría ni de tristeza. Era algo más complejo, una mezcla de emociones que no podía describir. Rodrigo se detuvo frente a ella, mirando a su alrededor con incredulidad. Los campos verdes y llenos de vida, los tractores trabajando en perfecto orden, las instalaciones modernas. Todo era completamente diferente a la granja moribunda que él había dejado atrás. «Elka», dijo finalmente con voz temblorosa, «no puedo creer lo que hiciste con este lugar». Elka lo miró sin expresión. «¿Qué haces aquí, Rodrigo?» Él bajó la mirada avergonzado. «Cometí un error enorme. Pensé que iba a encontrar algo mejor, que iba a vivir la vida que siempre quise, pero todo salió mal. Perdí el dinero, perdí todo. Y me di cuenta de que lo que realmente importaba estaba aquí, contigo». Elka cruzó los brazos. «¿Y vienes a buscarme ahora? Después de 6 años, después de dejarme sola con todas las deudas, con todo el trabajo». «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», continuó Rodrigo, con lágrimas en los ojos. «Pero vine a disculparme y a preguntarte si hay alguna manera de que podamos empezar de nuevo». Elka respiró profundo. Durante años había imaginado este momento. Había pensado en todo lo que le diría, en cómo lo enfrentaría. Pero ahora que estaba aquí, las palabras que había planeado no salían. En su lugar, dijo algo mucho más simple. «Rodrigo, yo no te necesito,
Nunca te necesité. Lo que construí aquí lo hice sola, con mi esfuerzo, con mi sudor, con mi determinación. Tú te fuiste cuando las cosas estaban difíciles porque no quisiste luchar. Yo me quedé y luché. Y ahora todo esto es mío. No tuyo, mío. Rodrigo asintió lentamente, aceptando la verdad de esas palabras. Lo sé, y no espero que me perdones. Solo quería que supieras que me arrepiento de todo. Elka lo miró a los ojos por última vez. Espero que encuentres tu camino, Rodrigo. Pero ese camino no está aquí, no conmigo. Él se dio la vuelta y se fue, desapareciendo por el mismo camino por el que había llegado. Elka lo vio alejarse sin sentir nada en particular. No había rencor, no había tristeza, no había satisfacción por venganza. Solo había una sensación de cierre, de que ese capítulo de su vida finalmente había terminado. Unos días después, Carlos, su hermano, vino a visitarla. Hacía meses que no se veían. Cuando llegó y vio la granja, se quedó completamente mudo. Caminó por los campos, observó los tractores, las instalaciones, los empleados trabajando con eficiencia. Finalmente, se acercó a Elka con los ojos brillantes. «No puedo creerlo», dijo. «Cuando me fui, pensé que nunca volverías a levantarte. Pensé que ibas a perder todo. Y mira esto, mira todo lo que lograste». Elka sonrió. «Te lo dije, ¿recuerdas? Te dije que iba a hacer que esta tierra volviera a respirar». Carlos la abrazó fuerte. «Eres increíble, hermana. Eres la persona más fuerte que conozco». Esa noche, mientras Elka caminaba por su granja bajo las estrellas, pensó en todo lo que había pasado. Pensó en el dolor, en las noches sin dormir, en los momentos en los que estuvo a punto de rendirse. Pensó en Rodrigo, en cómo el abandono que en su momento pareció el fin de todo, en realidad había sido el comienzo de algo mucho más grande. Pensó en su padre y en cómo estaría orgulloso de verla ahora. Y pensó en sí misma, en la mujer que había descubierto ser alguien capaz de enfrentar lo imposible y convertirlo en realidad. La historia de Elka no es solo una historia de éxito empresarial. Es una historia de resiliencia, de negarse a aceptar el destino que otros te imponen, de levantarte una y otra vez sin importar cuántas veces te tumben. Es la historia de una mujer que transformó el abandono en fortaleza, la desesperación en determinación y las ruinas en un imperio. Hoy, la granja de Elka sigue creciendo. Su flota de tractores sigue expandiéndose. Y ella sigue siendo esa mujer que, con las manos sucias de tierra y el corazón lleno de valentía, decidió que no se iba a rendir. Porque al final, el verdadero éxito no se mide en tractores ni en hectáreas cultivadas. Se mide en la capacidad de mirarte al espejo y sentirte orgulloso de quién te has convertido, a pesar de todo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que hizo bien en no perdonar a Rodrigo? ¿Alguna vez has tenido que levantarte de una situación que parecía imposible? Y, si quieres, cuéntame de qué rincón del mundo estás viendo este video. Tu comentario importa y quiero leerlo y responderte. Para más historias emocionantes como esta, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo.